Como primera pregunta tenemos que estudia la psicología en la parte jurídica y forense. En sí estudia la conducta humana en contextos legales, como puede ser, en sí, digamos, cómo piensan, cómo se sienten, cómo actúan las víctimas, testigos, no sé, los operadores de la justicia, en este caso puede ser el fiscal, entre otros. También apoyan las decisiones legales, como un ejemplo puede ser la credibilidad de un testimonio, la competencia para declarar o la evaluación de algún daño psicológico. También la psicología en la parte jurídica analiza los factores como memoria de testigos, sugestionabilidad, perfiles de riesgo, la violencia intrafamiliar, abusos, entre otros. Ahora les voy a hablar sobre las etapas de un proceso penal. En sí son 5 puntos. Como el primer punto tenemos la etapa de investigación preparatoria o en sí el inicio de la etapa de investigación. El objetivo de este punto o de la primera etapa es reunir pruebas sobre si existe, digamos, el delito en sí y los posibles, los posibles eh, o la posible participación del imputado. Bueno, los actores o las personas, digamos, que más entran aquí es el Ministerio Público, en sí la Fiscalía, la policía, el imputado y la víctima. Como actividades en sí existen las denuncias, la recolección de pruebas, declaraciones, el peritaje, entrevistas, entre otras. El resultado en sí es que el fiscal decide si se acusa formalmente o pide, digamos, sobre si la miente o en sí, digamos, existe algún archivo anteriormente. El siguiente punto es la etapa de intermedia o preparación de juicio. El objetivo en sí de este punto es determinar si la acusación del fiscal tiene fundamentos, eh, digamos, suficientes para ir a un juicio en sí. Los actores en sí en este punto es el juez de garantía o de instrucción, la fiscalía, la defensa y en sí la víctima. Las actividades que hay acá es la audiencia preliminar, el control de la acusación, la admisión y el rechazo de pruebas o la aprobación de pruebas. El resultado en sí es que el juez decide si se abre a un juicio oral o si se desestima la acusación. Como siguiente punto, siguiente etapa es la etapa de juicio oral y público. El objetivo es comprobar si en la audiencia, o bueno, comprobar en audiencia en sí las pruebas, los alegatos, si hay alguna culpabilidad o inocencia del acusado. O bueno, los actores en sí, acá es el tribunal de sentencia o juez, la fiscalía, la defensa, el imputado y las víctimas, y también ahí vienen los testigos de la víctima, digamos. Las actividades son los alegatos iniciales, las declaraciones de testigos, presentaciones de peritajes, confrontación de pruebas y alegatos finales. Y bueno, en sí el resultado que se encuentra acá es la sentencia, si va a haber alguna sentencia absoluta o va a ser condenatoria. Ahora la etapa número 4, que es la etapa de impugnación, en sí la etapa de recursos. El objetivo de esta etapa es revisar la sentencia o resoluciones judiciales cuando en sí, si alguna parte se considera que hubo algunos errores, tanto digamos de la víctima como del imputado, entre los actores son los tribunales de apelación y cortes superiores. En esta etapa, las actividades que se hacen más que todo es presentación de apelaciones, la revisión de caso, confirmación, la modificación o anulación de alguna sentencia. Y por último tenemos la etapa de ejecución penal, que en sí el objetivo es cumplir la pena o sanción de impuesto en la sentencia firme. Los actores acá es lo mismo, el juez de ejecución penal, las instituciones penitenciarias. La actividad que se hace en esta etapa, pues más que todo es la supervisión del cumplimiento de la condena, los beneficios penitenciarios y si va a haber algunas medidas alternativas. Eh, como punto extra podemos decir que en Bolivia estas etapas están previstas en el Código de Procedimiento Penal en ley de 19, que es, bueno, es de la ley 1900, bueno, con algunas particularidades, pero la estructura es muy similar a la que, bueno, la que acabo de decir en sí, igual cumplen estas 5 etapas.
acá en Bolivia. Bueno, ahora voy a hablar sobre lugares o donde trabajan los psicólogos jurídicos o forenses. Entre una de ellas es el órgano judicial que en sí son los juzgados o tribunales, tanto de familia, penal, niñez y adolescencia. Otro es en el Ministerio Público Fiscal, que bueno, es en la atención de víctimas, evaluación de testigos, las pericias. Otro es en la policía o unidades de investigación o investigativas. Por otro es en instituciones de medicina o investigación forense. Y la Defensoría Pública y Privada, y por último el sistema de penitenciarios, donde acá se hacen los diagnósticos, la intervención, la prevención de violencia y programas de reinserción. Y también se hacen ONGs y consultorías y peritos independientes. Ahora, la diferencia que hay entre entrevista, evaluación y pericia. La entrevista en sí es una conversación técnica con objetivo definitivo. Bueno, acá más que todo se hace para recoger antecedentes, relatos de algún hecho o un estado emocional antiguo, se podría decir, o el contexto en el cual, digamos, pasó algún caso. Eh, Más que todo se utiliza algunas notas o actas de entrevistas. Ahora, la diferencia, digamos, entre una evaluación es que la evaluación es un proceso multimétodo que se utiliza ante todo entrevistas, pruebas psicométricas o proyectivas, obviamente que sean validadas en el país, en este caso en Bolivia, observaciones o revisión de documentos. Más que todo esto se lo utiliza para formular hipótesis, contrastar o sustentar algunos hallazgos, digamos, respectivo al caso. El, en sí, digamos, el producto que se otorga, digamos, al realizar alguna evaluación son los resultados, los perfiles, los indicadores de validez o límites. Y el otro es las pericias o también llamadas informes de pericial. Bueno, ¿qué es una pericia? Es una conclusión técnica que en sí responde a los puntos de una pericia solicitado por algún juez, fiscal o algún parte, digamos, parte de respectivo a este caso o el caso que se está siguiendo. Bueno, ¿para qué sirve? Para aportar al proceso común alguna opinión experta o fundamentada en este caso. ¿Cómo se lo usa? Mediante metodología descrita, resultados, análisis, conclusiones y alcances. Y en sí el producto que se llega a concluir, se podría decir, o agarrar respectiva a alguna pericia, es algún informe pericial. Y sí, bueno, si corresponde también alguna defensa oral en juicio. Ahora digamos, ¿qué se debe tomar o tener en un cuaderno de investigación? En sí, digamos, primero es la apertura del caso, donde ahí encontramos la denuncia, los datos de la víctima y también del imputado, también los hechos que ocurrió, digamos, respectiva a algún caso y también la fecha exacta y la hora, digamos, o un estimado de hora. En actuaciones y policiales y fiscalía o fiscales, ahí serían los informes, los requerimientos, órdenes, actas de registro, entre otros. El siguiente punto es evidencias y condena de la custodia. Acá encontramos, bueno, se ve más que todas las actas de si hay algunas actas de algún secuestro, embalaje o algunas pruebas, se podría decir. Luego son las declaraciones, tanto de la víctima, de los testigos y también del imputado. En sí, acá digamos más que todo se evalúa si algunas garantías existen antiguamente. El siguiente son las pericias. Acá más que todo, digamos, nosotros los psicólogos entramos en esto, también los forenses, algún médico y eso. Más que todo eso se pone como anexo. También luego entraría las medidas cautelares, que son las solicitudes, digamos, de alguna medida cautelar, las resoluciones y el control de plazos. Luego vienen las notificaciones y audiencias. Acá se vienen las citaciones, las actas y resoluciones. Y la cronología de algún caso o folio que, bueno, tiene que ser consecutivo. Como siguiente punto tenemos a qué profesional entrevistamos o se entrevistó y qué nos llamó la atención respectiva, digamos, de la información que nos ha brindado.
A mi grupo nos tocó ir a entrevistar a la licenciada Vincenta Quispe, quien sí es una psicóloga forense o ya dedicada ya como aproximadamente, si no me equivoco, son 5 años de experiencia en el CEPDAPI, que sería Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima. Bueno, más que todo la atracción, o bueno, lo que me ha traído respectivo a lo que la licenciada, digamos, nos comentó es respectivo de que el psicólogo forense, digamos, no solamente se dedica a ayudar a la víctima, se podría decir, sino también al imputado. Fuera de eso, también, digamos, yo creo que lo que nos comentaba que la mayoría, digamos, de un psicólogo forense a lo que le tiene miedo, bueno, o a especializarse en la área forense o jurídica, es respectivo a los procesos que puede llegar a tener, respectivo, digamos, de que la gente tiende a decir, digamos, que nosotros, el informe que damos, digamos, al fiscal, respectivo, digamos, con las pruebas psicométricas o tipo de pruebas que les aplicamos, la verialidad, se podría decir, o la verdad, digamos, que dice la víctima o el imputado, puede, digamos, que la persona nos llegue a hacer procesos respectivos, digamos, al resultado que nosotros entregamos al fiscal. Y ese es el miedo, digamos, que la mayoría de la gente, o la mayoría de los psicólogos nos da miedo, digamos. Otro es que, digamos, respectiva a nuestra opinión que demos o en los resultados que, digamos, nosotros lleguemos a concluir, es que él puede, digamos, de que alguna víctima no sea, digamos, respaldado, digamos, de alguna forma. Eh, y otro puede ser que el imputado pueda llegar a estar libre siendo el culpable, digamos. Eso es, digamos, lo que más me trajo respectivo a este caso.